Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa dirigido y presentado por Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras. Una nueva aventura radiofónica en la que cada semana tratamos de traer temas de actualidad e interés para quienes nos veis y nos escucháis, con la intención de divulgar el conocimiento de nuestros invitados e invitadas. Y siempre, ¿verdad, Fernando? Lo hacemos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, así que esperamos que todos ustedes y todos vosotros, bueno, pues lo paséis estupendamente y aprendáis muchas cosas. Vamos a recordar que Diario Salir, anoche tuve un sueño, se emite en la nueva televisión en abierto, Welcome DTV, que está en las frecuencias 23, 24 y 45 de la TDT madrileña. También estamos en Telesur Madrid, en la frecuencia 40 de la TDT, en diámetro TV de las Islas Canarias. ¿Ha sonado diámetro TV? Has añadido una R. Diámetro TV de las Islas Canarias para todo el archipiélago y Radio Despí de Barcelona. Pues sí, y estamos también en FM, en Diámetro Radio de las Islas Canarias. Oye, qué ganas me iría ahora mismo a cualquiera de las islas. ¿Te vas a ir tú ya? Me voy ahora en cuanto terminemos el programa. ¿Verdad? Pues qué bien, yo te acompaño. También en Radio Tentación de Madrid, en Radio Despí de Barcelona, en Onda Viles de Asturias y en Radio Sierra de Madrid. Y bueno, en Radio Online se emite en Radio Cadena Spain Madrid, en Radio Cadena Ávila Online y en Radio Cadena Spain Islas Canarias, por streaming en las redes. Cada vez hay más, ya me cuesta. Vamos a tener que suprimirlo. Y en el canal Twitch de Welcome DTV. Como ya saben nuestros oyentes, oyentas, televidentes y televidentas, que me lo critican siempre, pero es que me da igual, yo lo voy a seguir diciendo, este programa nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Un programa con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación, eso sí, siempre de servicio público. Pues dicho esto, y dado que los verdaderos protagonistas son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros, dinos por favor, Julia, ¿quiénes nos van a acompañar hoy? Pues con mucho gusto, Fernando. Hoy nos va a acompañar, de hecho ya está en el estudio con nosotros, Beatriz Sancho, que es psicóloga, máster en Psicología General Sanitaria y con más de 20 años de experiencia en la gestión de las emociones. Oye, a nosotros nos vendría bien que tuviésemos una sesión con ella, después de la radio y de la tele. Bueno, y luego vamos a tener con nosotros también a otra mujer estupenda, María Garzón, que es experta en prevención e intervención de violencia de género, gestión de crisis, marca personal y liderazgo y mujer. Bueno, pues ya que estás, dinos de qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar de dos temas que son muy importantes. El cáncer de mama, que además el 13 de octubre, el domingo, fue el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, que no es cualquier cáncer de mama. Y vamos a hablar también del cáncer de mama, que el Día Internacional o el Día Mundial, no sé si es internacional o mundial, es este próximo 19 de octubre. Y también de nuevos medicamentos autorizados por la Unión Europea para el tratamiento de este cáncer metastásico. Y después hablaremos de mujeres en lucha, democracia y feminismo en el último periodo franquista de 1965 a 1975, presentado por el Club de las 25. Y como he recuperado la fórmula de antaño, ¿preparada, Julia? Preparada, lista. Ya. Pues si te parece empezamos, que ya tenemos en el estudio, como comentabas, a nuestra primera invitada de hoy. Pues empezamos. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Saludamos a nuestros oyentes y televidentes. Un cordial y nuevo saludo desde Madrid. Pues dicho esto, al lío. ¿Por dónde empezamos, Julia? Pues Fernando,
Hoy empezamos el programa con una preguntita que te voy a hacer. O sea, no te pongas nervioso, ¿eh? Porque ya hemos dicho algo, ya he adelantado algo Ya me estás poniendo nervioso. En la presentación, en la introducción del programa. Fácil. Es muy fácil. Como comentaba, el pasado domingo 13 de octubre se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico. Y como también apunté, el próximo 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama. ¿Tú sabrías, Fernando, explicarle a nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes la diferencia entre estos dos tipos de cánceres, que parecen iguales porque son de mama, pero que no lo son? Yo no soy médico, pero voy a intentarlo. Creo que tengo una idea de lo que separa un cáncer de mama de un cáncer metastásico. El cáncer de mama metastásico es el cáncer de mama que se ha extendido a otras zonas del cuerpo, muchas veces llegando incluso al cerebro, y que no tiene cura. Lo peor de todo es que la esperanza de vida no supera los 5 años, aunque afortunadamente eso está cambiando a pasos agigantados gracias a las investigaciones que se están haciendo en este campo. Así es, Fernando. Pero todavía falta mucho. Falta mucho, pero bueno, hay que trabajar, hay mucha gente trabajando, ¿eh? Fernando, no sé si sabes que un 20% de los cánceres de mama son metastásicos. ¿Es otra pregunta? No, vale. Es una afirmación. 2 de cada 10 mujeres con cáncer de mama desarrollan metástasis. Por eso es muy importante dar mayor visibilidad a esta patología para que se fomente la investigación específica y el acceso ágil y equitativo a la innovación en diagnósticos y tratamientos que permitan aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de estas y estos pacientes, porque también el cáncer de mama afecta a un porcentaje de hombres, ¿eh? Pero como bien apuntabas, nosotros no somos ni médicos, ni investigadores, ni psicólogos. Bueno, simplemente nos interesa estar informados por nuestra profesión y por eso tenemos con nosotros esta mañana, como habíamos anunciado hace un momento, a Beatriz Sancho. Ella es psicóloga, máster en Psicología General Sanitaria y, como hemos comentado, con más de 20 años de experiencia en la gestión de las emociones. Es especialista en el tratamiento de la ansiedad, depresión, duelos, trauma, terapia de pareja y psico-oncología. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Muchas gracias por venir a nuestro programa para hablar de un tema tan importante como la salud, la física y la mental, claro está. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Pues me gustaría preguntarte y me gustaría compartir con las oyentes y los oyentes, ¿no? También, y televidentes que nos están viendo ahora y escuchando en estos momentos, que tú sabes perfectamente de lo que vas a hablar, y no solo porque eres una psicóloga especializada en psico-oncología, como hemos anunciado antes, sino porque tú también has tenido cáncer de mama. Eso es. Y nadie mejor que tú para hablar de un tema social y sanitario tan importante. Bueno, no sé, probablemente haya gente que esté más capacitada que yo, no lo sé. Lo dudo, pero bueno. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, sí que es cierto que, bueno, yo me dedico profesionalmente a ello, pero es que personalmente atravesé un proceso de cáncer de mama en estadio 3, es decir, estadio 4 estamos hablando de metástasis. En mi caso me lo pillaron en estadio 3 y hace 8 años. Entonces, pues bueno, he pasado personalmente por ese proceso, además de acompañar pues a muchos pacientes durante su proceso personal. Un nivel 3 es bastante avanzado ya, o sea, tiene posibilidades de cortarlo, pero es bastante avanzado, ¿no? Sí, a ver, el estadio lo que indica es el momento en el que te lo localiza, ¿vale? Por eso es tan importante que se hacen tantas campañas de prevención, el que nos revisemos las mamas las mujeres, también los hombres. Julia antes lo apuntaba, es muy importante que también hay hombres que tienen cáncer de mama. Es verdad que es un 2%, es un porcentaje muy bajito, pero existe. Entonces, bueno, también deben revisarse. Ante cualquier signo de alarma, mejor consultar. Muchas veces posponemos porque, bueno, no va a ser nada. Bueno, casi prefiero, ¿no? Evitamos, es una conducta muy humana. Muy del avestruz, ¿no? Eso iba a decir, y a veces, aunque sea un poco contradictorio, el miedo a que te detecten algo, ¿no? Bueno, pues sí. Si te lo detectan,
te lo han detectado, pero mejor que vayas a que estés esperando, ¿no? Porque es fundamental, porque ahí es donde ya estamos en estadio 1, 2, 3. Entonces, bueno, en mi caso yo me había hecho revisiones, estaba todo bien, aparentemente todo bien, pero empezó pues un granito de arroz. El tipo de tumor, no sé si hablaremos luego un poquito, hay diferentes tipos de... Sí, bueno, podemos hablar de eso. Eso claro. es, de diferentes tipos de tumores. Entonces, bueno, en concreto el mío era muy agresivo y creció muy rápido. Entonces, en un mes y medio, pues estaba en estadio 3. O sea, me había hecho una mamografía hacía nada, estaba todo correcto. ¿En mes y medio? En mes y medio. Fíjate, En mes y medio. por eso hay que prevenir, hay que hacerse las revisiones, ¿verdad? Eso es. No saltarse ninguna. No, muy importante, y además hoy en día pues hay como muchas más campañas, mucha más concienciación, nos enseñan a explorarnos las mamas. Si no, podemos preguntar a nuestros, al médico de cabecera, por ejemplo, ¿no? Que es el médico al que todos alguna vez o en alguna ocasión acudimos, y si no, bueno, pues yo creo que hasta por internet hay muchas formas, Hay cualquier tutoriales, bultito, o sea, no hay excusa. No hay. Todas No, yo además y todos podemos. quiero apuntar, yo ahora mismo tengo un amigo, está con cáncer metastásico, no se había hecho nunca pruebas, que ese es el grave problema, ¿no? Aunque yo no debería hablar porque yo soy muy dejado para esas cosas, pero este hombre es cierto que es fumador, tenía un cáncer de pulmón, se lo han detectado, no había estado nunca enfermo y ya lo tiene metastásico incluso en el cerebro, o sea que ojo con esto. La verdad que sí, ¿verdad? Sí, a veces hay tumores que debutan ya inicialmente en metastásicos. O sea, hay otros que, pueden incluso, creo que Julia también lo comentaba en la introducción, a veces podemos haber superado un cáncer y después, ¿no?, tener una recidiva, que se llama en... Exacto. Eso sí. es. Entonces esto, también puede pasar, con lo cual es importante no saltarse los controles. Eso es, yo creo que tenemos una muy buena sanidad en España, unos grandes médicos, Sí. y hay que confiar en que ellos están para ayudarnos, y aunque a veces da miedo ir a hacerse las da pruebas. miedo, ¿eh? Hombre, Porque claro, a mí da miedo. en una revisión rutinaria, se lo comentaba a Beatriz antes de entrar en el estudio, pues me vieron que tenía un bultito en la mama derecha, y llevo haciendo revisiones cada 6 meses para ver cómo evoluciona, por lo que tú decías, es. ¿no? Que de repente, Sí, porque la mayor parte de las veces no es nada. no es nada, pero no hay se que hacer sabe. un seguimiento. Efectivamente. Porque en el así caso de que lo sea, que se pueda. Exacto. Así que animo a todas nuestras oyentes y televidentes a que no se salten ninguna revisión. Es súper importante. Y volvemos con Beatriz. Me gustaría que compartieras con nosotros cómo te das cuenta, ¿no? Y cómo afrontas el resultado de que eres una enferma de cáncer de mama, y cómo afecta a tu vida, ¿no? ¿Qué te ha enseñado esta enfermedad para poder ayudar ahora a otras y otros afectados Y yo por quería esta patología? apuntar, Dime. y tú como psicóloga, ¿cómo afrontas esta situación? Pues lo que pasa es que ahí no eres psicóloga, ahí eres mujer, en este caso, principalmente madre, que en ese momento para mí siempre ha sido el motor. Y la verdad que cuento con una familia maravillosa que me ha apoyado muchísimo. Y nada, pues lo afrontas pues primero desde el desconocimiento, porque yo no tenía ningún familiar cercano que hubiera tenido ningún cáncer de mama. Yo no tengo sobrepeso, no fumo, he hecho siempre mucho deporte, tengo una vida bastante saludable. Pero un día aparece un bultito y ya está, y es lo que hay. Entonces, a partir de ahí, pues lo primero que hice fue preguntarle a mi oncóloga pues qué podía hacer. Y pues me dijo que ponerme en marcha y ya está. Yo soy una gran defensora de hacer deporte. Y creo, y además hay muchos estudios, cada vez con más evidencia científica, que dicen que el deporte ayuda, ¿no? Al final el cáncer, yo lo voy a contar desde el punto de vista un poco psicológico, ¿no? Claro, que es mi terreno, me lo voy a llevar ahí, yo no soy médico. Pues al final el cáncer lo que hace es que acaba con todas las defensas, porque va creciendo, ¿no? Va cargándose el sistema inmunitario y, claro, pues somos súper vulnerables. Cuantas más actividades hagamos que potencien nuestro sistema inmunitario, pues mejor.
¿vale? Entonces, puede ir desde una alimentación adecuada, hacer ejercicio, cuidar la salud mental. Importantísimo. Es muy importante porque, claro, ahí lo primero que tienes es miedo. Miedo. Y claro, yo soy psicóloga, pero soy persona. Claro que tengo miedo. Miedo, incertidumbre, claro, ¿no? Claro, miedo, ¿no? No sé, pasas por muchas fases. En realidad, muchas veces es como un duelo. Es como un duelo, es como una pérdida de la salud. Entonces, ¿y por qué a mí? ¿Y qué he hecho mal? Y revisas. Bueno. Y al final, pues no engancharse en la emoción y pasar a la acción, ¿no? O sea, oye, ¿qué puedo hacer? Porque en la emoción nos quedamos ahí muy enganchados, sí, ¿no? Y a veces entramos en bucle, pensamientos. Yo hablo de la centrifugadora, ¿no? Una lavadora que empieza a centrifugar, perdón, y no somos capaces de parar ese bucle de pensamientos. Entonces, lo mejor es pasar a la acción y, bueno, pues cada uno de nosotros tiene que encontrar cuál es la forma en la que le va mejor y a partir de ahí, pues, a trabajar y a confiar en los médicos que nos van a poner las mejores... Y a ser optimistas. Bueno, eso también, la actitud, ¿no? es súper importante para afrontar cualquier cosa en la vida, ¿no? Y si se afronta de una manera positiva, aunque pase lo que pase, pero por lo menos el camino será distinto, ¿no? El tránsito será... Eso es, no podemos elegir lo que nos toca, ¿vale? Pero sí qué hacemos con ello. Entonces, al final... Bueno, pues, oye, que me ha tocado un cáncer de mama, pues vale, pero no solo tengo eso en la vida. Eso es una parte de mi vida, pero tengo muchas más cosas. Pues bueno, el mensaje es que le diagnosticaron hace 8 años y que la pueden ustedes ver, está estupendísima en todos los aspectos. Pregunto. Venga, vale. pregunta, te dejo. Oye, hay muchas personas, bueno, investigadores, médicos, que luchan cada día por ofrecer nuevos medicamentos que de alguna forma consigan, si no superar los cánceres, sí cronificarlos y que se pueda convivir con ellos. Esa es la batalla, ¿no? Eso es. A ver, es importante que tengamos en cuenta que en cáncer de mama el 85% de los cánceres se curan, ¿vale? Es decir, que se ha investigado muchísimo y además yo quiero también enviar un mensaje pues eso, positivo y lo más certero posible. Un 85% tienen cura. Desgraciadamente todavía hay un 15% que o bien debutan en metástasis o bien derivan en una metástasis. Y es ahí, ¿vale?, cuando pues la investigación, si es de por sí, es fundamental, ¿no? Y evidentemente hemos llegado a un 85% de curación porque se ha investigado muchísimo. Claro. Esa es la línea. Esa es la batalla, efectivamente. A partir de ahí, ese 15% que todavía no ha encontrado una solución, ¿vale?, a su enfermedad, sabemos que un metastásico no se va a curar nunca, pero sí podemos cronificar, ¿no? Como bien decías, Fernando, ese es el objetivo. Y solamente se puede hacer con investigación, porque los pacientes metastásicos, cuando acaban un tratamiento, deja de funcionarles, el cuerpo al final tolera, deja de funcionar, de repente, ¿vale?, tiene que pasar a una nueva línea de tratamiento y así sucesivamente, hasta que no hay más líneas de tratamiento. Y cuando no hay más líneas de tratamiento, esa persona ya no tiene solución. En el año 73, que murió mi padre de cáncer, moría el 85%, el 90% de la gente que tenía cáncer. Es que no había solución. Oye, una pregunta, tú no eres médico, pero ¿por qué en el siglo XXI, ya casi acabado el primer cuarto y con tantos años de investigación, se hace tan esquiva una curación para los casos de cáncer o incluso no se encuentra una vacuna? ¿Por qué crees que puede ser toda esta complicación? Bueno, ya sé que no eres médico, pero claro, por los estudios que has visto y demás. A ver, realmente se investiga muy poco. O sea, los últimos años es cuando se ha empezado a investigar más, pero hay muy poco dinero destinado a la investigación. Ese es un apunte. O sea, ¿tiene más presupuesto para la investigación Polonia que España, por ejemplo? Eso es así. Y por poner este ejemplo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que mi oncóloga, cuando afortunadamente, yo siempre digo que he tenido un cáncer rosa, ¿vale? Porque ha tenido cura.
desgraciadamente existe un cáncer marrón, que es el metastásico, ellas lo llaman así, ¿no? Marrón, porque realmente es marrón, es un marronazo. Entonces, bueno, pues de forma irónica lo llaman así y yo creo creo que describe muy bien la situación, porque al final, pues eso, ellas dependen continuamente de la investigación, se destina muy poco y lo poquito que se investiga, bueno, pues casi todo va apoyado pues por donaciones privadas. Sí, la verdad es que hay grandísimos científicos, grandísimos investigadores en España, muchos de ellos que son reclamados y además contratados fuera, en Estados Unidos, por ejemplo, que ya sabéis que como tienen dinero pagan el talento al precio que sea, y luego ellos vuelven, ¿no? Con esa vocación de servicio que tienen, ¿no? Vuelven a España y crean sus equipos pues para impulsar esa investigación, ¿no? Y devolver un poco a este país. Me comentabas cuando hablábamos que había una resolución o una propuesta que se había aceptado. Sí, efectivamente. ¿Por qué no nos lo Creo cuentas? que es la propuesta número 73, Beatriz, si no me puedo corregir, que fue presentada por la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. No fue exactamente presentada por la asociación, sino por un grupo de pacientes de la asociación. Esto surge como iniciativa de un grupo de pacientes metastásicos que bueno, veían que sus líneas de tratamiento estaban agotadas y sabían que en Europa había tratamientos novedosos que estaban dando muy buenos resultados, pero que aquí en España pues no se aprobaban. Entonces empezaron a currárselo, yo hablo así muy coloquial, sí, pues eso. ¿Vale? Empezaron a currárselo poquito a poco, y fueron consiguiendo firmas hasta que, bueno, hace un mes y poquito, han conseguido que se aprueben. A la tercera, ¿no? A la tercera, si no me equivoco, va la vencida, eso, claro que sí. Si me equivoco, me corriges, pero ¿se aprobó en el Congreso por mayoría absoluta con la abstención del PSOE o con la negativa del PSOE? No lo sé. A ver, aquí ha habido muchísima controversia, controversia, sí, mucha. Sí ha habido mucha resistencia, ¿vale? De determinados grupos políticos. También aquí parece que como están siempre peleados, ¿no? Ya, pues el objetivo que es lo que eso es, que al final lo importante es la salud, ¿no? Exacto, no sujetarse que a una adelante. silla no, pues o los egos. Pues si lo propones tú, entonces no. Pues entonces si lo propones tú, pues entonces no. Qué irresponsables. Entonces, bueno, creo que ha habido ahí un poco de rifirrafe, pero se consiguió. Pero es que además cuesta mucho pagar decían que es un tratamiento que cuesta mucho, claro, pero luego se pueden gastar 20 y tantos millones en un presentador de televisión. Esa era la excusa, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Esa es la excusa. La excusa efectivamente es que cuesta mucho dinero. Que además, como decimos, solo es un 20% de las personas que tienen diagnóstico de cáncer de mama son metastásicas, ¿vale? Y estas líneas de tratamiento son solo para unas personas determinadas de ese 20%, ¿vale? Con lo cual tiene pocos votos. No sé si... sí, claro. me explico. Pero... Yo creo que sí, que te entienden sobre todo la Asociación de Enfermedades Raras, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Claro, que están en una situación exactamente igual. O sea, lo que no es masivo o no tiene que ver con casi el porcentaje total de la población, pues no interesa porque no beneficia. Es más el gasto que el beneficio. Aquí todo es beneficio. Julia, y vende... me vais a perdonar, es que se nos va echando el tiempo encima y hay un vídeo que yo quería que viéramos. ¿Os parece? Nos parece fenomenal. No sé si Javier en el control está preparado para poner el vídeo. Nos dice que sí. Vamos a ver o escuchar, depende de dónde estéis, los que estéis en radio o en televisión, un vídeo que sirve para resumir todo esto que hemos hablado hasta ahora y que no va a dejar indiferente a nadie. Mi cuenta atrás ya ha empezado y yo necesito un poquito más de tiempo, porque todavía me quedan muchos sueños que cumplir a su lado, porque decidimos formar una familia y yo no les quiero dejar solos tan pronto, porque mis padres se hacen mayores y me necesitan ahora más que nunca, y yo quiero estar, porque ellos siempre han estado, y porque quiero que mis hijos me recuerden, y sé que todavía es muy pronto para eso. Cuando los veo cumplir años, cada sonrisa esconde un nudo en la garganta, porque yo sé que cada año más para ellos
es un año menos para mí, porque el cáncer de mama metastásico tiene una esperanza de vida de 5 años y solo en España mueren 18 mujeres cada día. Pero la investigación está muy cerca de conseguir cronificar esta enfermedad. Por favor, entra en dame5más-ganaralcáncer.org y dame 5 euros para tener 5 años más de vida. Por favor, dame 5 más. Pues déjame que diga que sí, es sorprendente el vídeo, o sea, te deja... cao, la verdad. Pero bueno, te deja cao, pero además te da mucha fuerza, te da energía, te da ilusión, te da, no sé. Fíjate, antes de que nos comente ella el vídeo, quería decir que me sorprende mucho que a esta mujer lo que le preocupa no es ella, le preocupa el entorno, la familia, los hijos. Beatriz cuando le diagnosticaron a ella, ¿no? Eso es. Coméntanos, ¿tú cuando ves este vídeo, qué piensas? Pues que efectivamente cualquiera de nosotras podemos estar ahí, ¿no? Que a lo mejor hasta ahora no nos ha tocado eso. Esto es una paciente real de cáncer de mama metastásico. Es una de las personas que ha impulsado el movimiento del que acabamos de hablar hace unos minutos. Por el que se han aprobado dos medicamentos, ¿no? Eso es una paciente real, es su familia. Y bueno, y que cualquiera de nosotras podemos estar ahí, cualquiera de nosotros, los hombres también. Entonces, pues efectivamente, la media de supervivencia está en 5 años, se está avanzando mucho, se está consiguiendo alargar y el objetivo sería cronificar esa enfermedad, que fuera una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes o como puede ser, no sé, una esclerosis, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a intentar entre todos, pues lograr ese objetivo. Y para eso, pues, a través de la Asociación CRIS contra el Cáncer, que destina todo lo recaudado a investigación íntegramente, bueno, pues hay un par de proyectos para seguir avanzando en este aspecto, ¿vale? En nuevos medicamentos, en conocer más cómo funcionan esos cánceres para poder crear y llegar a nuevos tratamientos que lo que hagan sea pues hacer ese sueño realidad, ¿no? Cronificar la enfermedad, ¿no? Pues nos queda un minutillo, Julia. Pues un minutillo. A mí me gustaría que mandaras tú un mensaje, ¿no?, a aquellas mujeres que les acaban de diagnosticar un cáncer de mama o un cáncer de mama metastásico. Bueno, pues lo primero que confíen en los médicos, ¿vale?, en nuestra sanidad, y fuera de lo médico, pues que se apoyen, que pidan ayuda si es necesario, a familiares, a amigos, a profesionales, lo que puedan necesitar. Es un momento difícil, hay mucha incertidumbre. Es como sentarse en una silla eléctrica. Cada vez que vas a consulta no sabes qué te van a decir, si eso ha avanzado, si el tratamiento está funcionando. Entonces, bueno, gestión de emociones, ¿no? Hay personas pues, que tienen una capacidad innata de gestionar las emociones pues muy natural, muy adecuada, muy adaptativa y se sienten fenomenal, y hay otras personas que les cuesta un poquito más. Y no pasa nada por pedir ayuda, ¿no? Y ya está, a quien consideremos, pero no estar solo. En esos momentos yo creo que es importante no estar solo y, si se puede, pues tratar de cuidar no solo el aspecto físico, sino pues bueno, todo aquello que comentábamos antes, ¿no? Otros aspectos que seguro que pueden influir también, sobre todo en estar lo mejor posible, ya que es un momento muy duro, estar lo mejor posible, ¿vale? Ese sería un poco el objetivo. Y no olvidar que la esperanza siempre es poder. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Beatriz Sancho, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño, y acercarnos a un tema tan serio, tan actual como el cáncer de mama, un cáncer que además tú ya has padecido, y también hablarnos del cáncer metastásico, de la aceptación por parte del Gobierno y el Parlamento de nuevos medicamentos, autorizado por la Unión Europea, y de todas esas cosas tan interesantes que nos has contado, de que pidamos ayuda cuando se necesite y que no, como se suele decir, no nos lo comamos solos, ¿no? Pues muchísimas gracias por haberme invitado, y me gustaría
pues pedir a los oyentes si pueden colaborar con esos 5 euros para dar 5 años más de vida a las pacientes de cáncer metastásico. Pues ya saben, 5 euros para 5 años más de vida. ¿Cómo lo pueden hacer? En la Fundación CRIS contra el Cáncer está este proyecto y es un donativo que va íntegramente para investigación. Entonces, pues ya lo saben ustedes, Fundación CRIS contra el Cáncer. Esos 5 euros que vayan ustedes a invertir, ya saben dónde van a ir, a la lucha contra el cáncer de mama metastásico. Y si son 10, 15 o 25, y si son 50, pues mejor. Mejor y si son todavía. 100, pues mejor. Hay que apoyar porque mañana nosotros podemos estar también en esa situación. Así que muchísimas gracias, Beatriz Sancho, por haber venido a nuestro programa. Se ha hecho súper corto, tendrás que venir para hablar más, ¿no? Cuando queráis. De estos temas y cómo evoluciona estos nuevos medicamentos. Así Gracias. que gracias a vosotros por haberme invitado y por hacer esto posible. Tenemos ahora en el estudio a María Garzón, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es también Executive Master en Administración de Empresas por la EAE y Máster Interdisciplinar en Prevención e Intervención de Violencia de Género. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la comunicación, es socia fundadora de IMADES, una consultora internacional que ofrece servicios de comunicación estratégica, gestión de crisis, marca personal, liderazgo y mujer. Y su misión, Fernando, es ayudar a clientes de diferentes sectores y países a construir y fortalecer su reputación, visibilidad e influencia en los medios y en la sociedad y fomentar el liderazgo de la mujer a través de programas de acompañamiento o, bueno, pues para mujeres que quieran ser emprendedoras, que quieran emprender algún proyecto, ¿no? Y la inclusión del enfoque de género en la comunicación estratégica, que esto la verdad es muy interesante. Pues gracias por venir a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Muchas gracias. Pues te hemos traído aquí para hablar de un estudio. Hoy hablamos de varios estudios y a mí me gusta esto, ¿no? Porque eso significa que hay movimiento, ¿no? Este estudio va sobre las mujeres y franquismo, que además es muy interesante, como apuntábamos al principio, ¿no? Mujeres en lucha, oye, qué frase más potente, ¿no? O sea, es como que te empoderas ya desde por la mañana, te vienes arriba. Mujeres en lucha, democracia y feminismo en el último periodo franquista, de 1965 a 1975. Pero antes de ello vamos a decir que durante 8 años dirigiste la Fundación Baltasar Garzón, de la que ahora eres presidenta y donde coordinaste proyectos internacionales para la promoción de comunidades indígenas o mediación de conflictos, que mira que es difícil, ¿eh? Lo de mediar en un conflicto, desde luego a mí me parece terrible. ¿Qué proyectos eran estos? Cuéntanos. Bueno, nosotros tenemos sedes en varios países de Latinoamérica y en ese momento, de hecho, la Fundación tenía muchísima presencia, por ejemplo, en Colombia, ¿no? También en Argentina, tenemos sede en México y recientemente hemos abierto la de Ecuador. Entonces, en esos momentos donde más trabajamos la mediación, sobre todo era en el contexto de la construcción de paz en Colombia. De hecho, estuvimos acompañando, nuestras directoras de sede trabajaban en la justicia restaurativa, sobre todo. Estuvimos trabajando, por ejemplo, en la comunidad de Montes de María, acompañando a madres Lo conozco, he estado allí, ¿eh? y a jóvenes en un proyecto muy bonito en cuanto a la creación artística a través del trauma. También de una manera más técnica, porque como tenemos esta parte que tiene que ver con la propia experiencia de Baltasar Garzón como jurista, ¿no? Para acompañamiento a la Fiscalía General de la Nación en la lucha con distintos tipos de crimen, porque al final en la zona de conflictos se genera todo lo que es el narcotráfico, trata de personas, etcétera, y va muy ligado, ¿no? Digamos, un conflicto que puede ser
como el colombiano, con una base de que hay unas guerrillas, etcétera, pero luego está todas las bandas criminales que toman esos espacios, ¿no? Y que financian también a los que luego cometen todo tipo de atentados. Entonces, pues en ese caso trabajamos mucho aquello, y en España lo que hemos trabajado mucho y donde más nos hemos incidido son en procesos de restauración, de reparación de víctimas y todo lo que tiene que ver con el periodo franquista, acompañamiento, y sobre todo hemos trabajado, yo por ejemplo fui una de las miembros fundadoras de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que intentaba establecer una comisión de la verdad de los crímenes franquistas. En la última ley tenemos algo que podría asimilarse a esto, pero no es exactamente lo que se ha hecho en otros países, que se ha hecho en más de 13 países. Colombia ha tenido la suya. De hecho, el informe colombiano es un referente, ¿no? Y al final eso es un instrumento internacional que sirve para que cuando ha pasado tanto tiempo o en procesos transicionales donde es imposible, o sea, abarcarlo todo, es imposible. Por ejemplo, en el tema colombiano, nosotras decíamos, es que si tuvieran que tomar declaraciones a todas las personas que han estado implicadas, no terminábamos en 80 años, ¿no? Bueno, pues es una manera de hacer esa reparación moral y esa construcción de memoria colectiva, que también, por ejemplo, es lo que pretende hacer el proyecto de Mujeres en Lucha. Estás hablando de eso, de memoria histórica, feminismo, pero has trabajado también con jóvenes de 14 a 18 años. Estáis investigando el impacto del contexto audiovisual en las redes sociales, la cultura de la violación. En las redes se puede ver de todo: violaciones, pedofilia, suicidios. La verdad es que es horrible esto. Lo que se prohíbe luego es ver un pezón, pero bueno, o una madre amamantando, sí, ¿no? Se penaliza, sí. Sí, ¿están los jóvenes recibiendo información y estímulos a través de las redes y vídeos que banalizan estas actitudes machistas y violentas y esa cultura de la violación? Sí, bueno, sí. Sí, bueno. Es el cuento corto, pero te voy a explicar un poco cómo llegamos a esa conclusión, aunque es verdad que hay que ser también un poco positivos, ¿no?, en esto. Porque si no, como yo digo, apaga y vámonos, nos bajamos del mundo. O te encierras, ¿no? Y ya está. Nosotros somos positivos y optimistas. Claro. De hecho, el optimismo está en nuestro ADN, pero hay que contarle a la gente. Es un cambio de circunstancia, de sociedad. O sea, yo lo veo mucho, por ejemplo, hay un cambio generacional muy grande entre, yo tengo ahora 42 años y digamos que hemos notado mucho el cambio con nuestros hijos, que ya son todos de esta llamada generación Z o incluso la alfa, ¿no? Que han nacido en la que se llaman los nativos digitales, ¿no? Los nativos digitales que han nacido con una tecnología que adquieren desde pequeños y que está transformando y que genera una serie de conexiones diferentes en su cerebro y que acaba con unas capacidades o fomenta otras, etcétera, pero que nadie les ha explicado cómo utilizar esas tecnologías. Entonces, claro, nosotros hemos nacido en la época en la que la bicicleta existía, pero nos tuvieron que enseñar a montarla, por decir algo, o para conducir un coche tú vas, primero tienes una bicicleta, luego una moto, luego hay unas normas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros pensamos, y yo lo veo mucho en la generación así mía y anteriores, que por nacer con una tablet en la mano ya sabes utilizar la tablet. Y eso es un error, porque los niños están accediendo a muy temprana edad. Y además es que se utiliza para que no te molesten. Toma, exacto. Niño. Toma, desayuna mientras ves estos dibujos o lo que sea. Y claro, luego, pues es un hábito. Las final, conexiones ¿no? neuronales que se van a... O sea, este campo de estudio es infinito. Quiero decir, habría que retrotraerse porque la gente dice, ¿cómo pueden los niños hoy en día, por ejemplo, acceder a porno violento y que no les llame la atención? Bueno, y no hagan como nosotros haríamos, que diríamos que ¿esto qué es? Esto no se puede ver. Bueno, pues tenemos que entender que niños y niñas están adquiriendo primero, por ejemplo, un acceso a unas gratificaciones a través de Internet, de juegos, etcétera, que ya les está generando una serie de impulsos, digamos, eso Marian Rojas lo explica muy bien, en su cerebro de dopamina, etcétera, que ya le lleva a la gratificación. Pero luego pasan a consumir mucha violencia. A través de videojuegos, a través de series de contenidos móviles, y luego ya vendrá la violencia sexual. Quiero decir,
es toda una progresión. Y luego la falta de educación sexual, obviamente, que lo complemente, que les haga entender, pero no solo eso, que entiendan que la ficción es ficción, que no es realidad, que ya hay profesores que te dicen en cuarto de primaria es que los niños y niñas no saben diferenciar lo que es la ficción de la realidad. Y entonces se creen que todo lo que está en Internet es real. Y eso es lo que yo digo, que hay que explicarles cómo funcionan las redes, que es un sistema de venta, o sea, que lo que hacen es captar tus datos para vender solo a marcas, etcétera. O sea, claro, eso es como entrar en el cine y estar en el cine todo el día y creerte que lo que ves en la pantalla es la vida misma. Y sin embargo no tienen cultura audiovisual. Ven es una película curioso, y no ¿verdad? la entienden. Claro, es increíble, la verdad. Bueno, te hemos querido presentar para que la gente sepa de dónde vienes, quién eres, a qué te dedicas, pero te hemos traído sobre todo, como decía Julia, a que habláramos de tu libro. Como decía Paco Umbral, ¿no? En febrero se presentaba en Madrid, en septiembre se presentaba en Londres y ayer se presentó en Lisboa el proyecto Mujeres en Lucha, Democracia y Feminismo en el último periodo franquista, 1965-75. Lo recuerdo para que a nadie se le olvide, elaborado por el Club de las 25 en el que estás, con la participación destacada de la investigadora del Instituto de Historia del CSIC, Carmen Gaitán. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Porque es un proyecto que luego hablaremos que tiene varias partes, pero el objetivo... El objetivo principal es contribuir al conocimiento del movimiento feminista en esos años. Se ha tenido que cerrar porque al final es una cuestión que también tiene que ver con fondos públicos, etcétera, pero no solo. Pero sobre todo con entender, nos dimos cuenta de que había mucho hecho y mucho investigado sobre movimientos sociales y la aportación a la construcción de la democracia, pero no del movimiento feminista, de lo que era el movimiento democrático de mujeres, etcétera. Entonces, el objetivo principal es investigarlo, visibilizarlo y generar unas historias que creen referentes para que entendamos lo difícil y cómo contribuimos las mujeres a conseguir una serie de derechos que a veces pues pueden estar en tela de juicio. Pues la verdad que sí. ¿Cuánto nos cuesta a las mujeres, no? Que se nos vea, que se nos oiga, se centre en nosotras. ¿No? ¿Verdad? Qué difícil. Y a veces somos incluso nosotras las que propiciamos que esto sea así. Así que la verdad que enhorabuena porque me encanta esta iniciativa maravillosa, y que recomiendo desde este estudio. Una parte, María, importante de este proyecto y que vais a abordar de manera especial son lo que decías, ¿no? Hablabas de las manifestaciones culturales y artísticas, ¿no? Que reflejan estos movimientos feministas. Cuéntanos un poquito más cómo fueron. Empodéranos, ¿no? A las, como dice Fernando, oyentas, que no me gusta nada. Oyentes, oyentas, ¿no? Televidentes y televidentas. Cosas, bueno, a nuestras y también a nuestros a los que nos ven y a los que nos escuchan, a todos, hombres y mujeres. Precisamente decías que cómo nos cuesta que nos miren, ¿no? y ponernos en el foco. Pero precisamente por eso las mujeres tenemos una capacidad impresionante de buscar la estrategia correcta para ponernos en el foco, ¿no? Eso es algo que yo trabajo mucho con las mujeres con las que trabajo. Y las mujeres en esa época estaban en las asociaciones de amas de casa. O sea, al final, digamos que estaban donde podían estar, y ahí estaban las feministas también que trabajaban en la auténtica clandestinidad o estaban en los movimientos vecinales. Pero digamos que cuando se trataba una serie de reivindicaciones que tenían más que ver con nosotras, eran como llevadas a la cola, ¿no? Entonces, si no hubieran estado ellas, la verdad es que nadie las hubiera acogido. Pero, sin embargo, sobre todo Carmen Gaitán, que es especialista, científica titular del CSIC en Historia del Arte, ella ha venido viendo en sus investigaciones que había un resquicio donde, digamos que había un poquito más de capacidad de protesta y de reivindicar, que era el arte. A veces el no tener el foco sobre nosotras nos permite encontrar la vía, ¿no? Y hay ejemplos de carteles, hay ejemplos de mucha infografía donde ya incluso se hablaban de cuestiones
como pueden ser violaciones, temas de aborto, etcétera, cuestiones que estamos debatiendo hoy en día, ¿no? Hay un cartel que es uno de los últimos momentos, porque en el 75 es en el 76, miento, es esa gran encuentro del movimiento democrático de mujeres, pero ya se iban viendo cómo había folletos, por ejemplo, pasquines, también donde se hacían las peticiones o digamos lo que se quería exigir en cuanto a los derechos, etcétera, y hay un cartel muy bonito que son las mujeres como si fueran títeres, y cada uno de los dedos pues es violencias sexuales, derechos laborales, etcétera. Pues un montón de cuestiones que además muchos yo creo que no hemos cortado todavía. Imagino que hecho con mucha imaginación para... Bueno, en el 76 ya hacía un año que había muerto Franco. Franco creo que murió... No, me refiero lo anterior. Sí, lo anterior con mucha... Para alegoría total. Para que la censura para pasar todo, claro, sí. con mucha imaginación, como tú bien decías, ¿no? Hemos dicho que es un proyecto, no es un libro, aunque... No, claro. Que está hecho, pensado en 3 fases. Cuéntanos, ¿cómo es? Porque tiene estudios, entrevistas, documentales, claro. ¿no? Es más, es digamos, yo con los que hemos trabajado en ONGs, etcétera, hablamos ya como de programa, ¿no? O sea, porque tiene varios subproyectos y tiene como una línea de desarrollo. De hecho, está todo enmarcado en una página web que se llama Memoria de las Mujeres, que es más genérica, y que elegimos esa marca porque lo primero que empezamos a echar a andar fue un archivo digital del movimiento feminista. Nos dimos cuenta que el Club de las 25, que tiene más de casi 30 años de historia, tiene entre sus filas a mujeres que estaban en ese momento en la clandestinidad luchando por los derechos de las mujeres, como puede ser Emilia Graña, que estaba ya en ese momento, ¿no? O tenemos a Cristina Almeida, Paca Sauquillo, etcétera, ¿no? Y ellas mismas tenían un fondo documental. Espera, que le voy a decir a Julia, que también está una amiga tuya. ¿Quién? Directora de documentales. Ay, no sé, ¿quién es? Es que me he quedado en blanco. ¿Te has quedado en blanco? Bueno, sí, luego te lo digo. Luego lo retomamos. No lo sé, ahora mismo no caigo, la verdad. Bueno, somos 70 mujeres ya. Sois aunque muchas, somos el sí. Club de las 25, somos ya 70 más mujeres. Dentro de nada, el Club de las 75. Mabel Lozano. Que es que Mabel, claro, sí. es verdad. Es muy amiga de Julia. Claro, Sí. estamos desde las históricas, por así decirlo, con personas de 30 años. O sea, Claro, es intergeneracional. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que tenemos algo que no todas las organizaciones tienen, y es esta intergeneracionalidad, y tenemos de primera mano los testimonios. Entonces, ¿qué dijimos? Lo primero es, hay un lote fundacional de la documentación que estas mujeres tienen. Vamos a intentar empezar a sistematizar y a generar el primer archivo digital feminista, que va a estar además alojado cuando empiece la cuestión, porque claro, esto va todo con la financiación, vamos a cachitos, ¿vale? Bueno. Pero el lote primigenio está, y estamos pidiendo a todas las mujeres, todas las personas que tengan documentación de esa época, la que sea, un folleto, una foto, lo que sea, nos lo remitan a través de esa web que he dicho, ¿no? Va a estar luego en uno de los archivos nacionales, o sea, en el de Alcalá de Henares, o sea, el Archivo Nacional de los Movimientos Sociales. Luego que nos dimos cuenta de que estas mujeres ya son mayores y no había un archivo oral de ellas. Y ahí nace Mujeres en Lucha, que está haciendo, por un lado, la investigación, por otro lado, entrevistas. Entrevistas que esperamos que pueda ser un documental, que sería la tercera fase ya, o una serie documental incluso, para la cual estamos ahora en búsqueda de fondos, ¿no? Y obviamente tiene toda la pata de divulgación de su propia página web, de unas jornadas científicas que vamos a hacer el 21 y 22 de noviembre en Madrid, en la Escuela de Estudios Laborales. Y todo va a ser público, ¿no? O sea, todo público, sí, exacto. Okay. Y ya hemos llegado a un acuerdo, por ejemplo, con Radio Televisión Española para que nos dejen acceso a sus archivos también, porque, claro tenemos un listado... El nodo ¿no? Claro, famoso. Tenemos un listado de unas 80 mujeres, las cuales, pues, vivas hay 30, quiero decir. Y el resto, las historias, casi todas las tiene, y los testimonios los tiene Televisión Española, ¿no?
Y bueno, ellos como tienen la página de Objetivo Igualdad y tienen una línea ahí importante, sí que están dispuestos a colaborar y a ceder ese archivo, ¿no? Que me parece maravilloso el trabajo, enhorabuena, de verdad, ¿eh? O sea, qué bueno y qué trabajazo y qué importante, ¿no? Dar visibilidad a todas esas mujeres. Es que escuchar lo que decían entonces, Claro. hoy, es súper importante porque es que la memoria es para esto, ¿no? La memoria democrática es para esto, es para que no olvidar. entendamos la lucha. Fíjate, me llamó mucho la atención en esa parte del documental que estáis preparando. Habéis hecho una presentación breve y salía una chica, debía ser de los años 70 como mucho, ¿no? Probablemente de los 60, que decía, ¿y por qué estudias arquitectura? Y decía, bueno, pues porque yo creo que tengo... Y decía al final una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, hombre, sabemos que los hombres tienen más capacidad. Es decir, que incluso las mujeres que querían dejar de ser, o sea, salir de ese machismo, lo tenían muy interiorizado. Por eso, porque durante el franquismo la violencia simbólica contra la mujer fue muy grande. Al final fue recluir de nuevo del ámbito público que habían tenido, en la medida que pudieron tenerlo también en la República y antes, las vuelves a recluir a lo doméstico. Y ahí es donde entra, y por eso el documental se centra mucho, pues, por ejemplo, en anuncios o en representaciones gráficas de la mujer, etcétera. Es muy importante y eso nos conecta con el hoy, que yo por eso digo, trabajar memoria democrática es trabajar el hoy, porque hoy lo que estamos viendo es la representación que se hace a las mujeres, que hemos pasado de una cosificación a la autocosificación y tal, no sé cuánto. Entonces, como objeto sexual en este caso, porque ahora estamos en ese boom, ¿no? En ese boom de sobre todo el tema del sexo, ¿no? Que es como, porque es, como fuerza de venta es estupendo. Ya. Entonces, todo tiene que ver con... primero tienes que generar esa violencia simbólica, esa resignificación, esa cultura, para que luego tú cedas a perder ese derecho. Ya. Y no haya una resistencia. Luego, si encima estás en un contexto dictatorial donde no hay ni movimientos reconocidos porque están en la clandestinidad, La sección etcétera. femenina esta, ¿cómo se llamaba así, o sea, no? la sección femenina ¿verdad? tiene muchísima importancia en esto. Claro, por eso. Muchísima importancia en esto. Yo me acuerdo El decálogo, además, de la sección femenina. Y además es que lo de la sección femenina, decían que era como hacer la mili las mujeres, duró muchísimo, o sea, estuvo hasta los años... Además, mujer, empodérate a través de la sección femenina. Sí, duró como hasta, como hasta el año 70 o así, ¿no? Más. Sí. Aprende tu lugar en el mundo, ¿no? Y la cocina. Sí, además la educación que le estaban allí era... Y la casa y... De verdad les que... enseñaban a cocinar. Que te da la risa, pero no tiene y ninguna es que gracia. Creemos que todo acaba cuando, muere el dictador, se acaba todo. No, hay un periodo, y sobre todo que en ese país, como no ha habido verdad, justicia y reparación, no ha habido políticas de memoria fuertes, hasta han empezado a entrar cuando ya la democracia muy avanzada, primera ley la tenemos en 2007, o sea que vamos muy retrasados. Pues hay cuestiones que permanecen y el machismo permanece tanto y tan fuerte porque no ha habido tampoco este tipo de trabajo, no ha habido una educación, por ejemplo. Lo primero que tratas tú de anular es cultura y educación. Me cargo eso y el pueblo ya me va a tragar lo que quiera, ¿no? Claro, le pones fútbol y venga, para adelante. Nos quedan 2 minutos, es que se pasa el tiempo volando. Bueno, y escuchándote hablamos más... de los premios, de esos premios sí, pero que yo tiene. quería ¿O tú qué hacerle quieres una preguntar? pregunta breve, porque, bueno, no sé si también lo vais a contemplar en el estudio, pero hay un involucionismo que se estaba alejando el hombre de aquel machismo tan intenso y se está volviendo a ello con las nuevas generaciones, ¿o no? Mira, justo ayer reflexionaba sobre esto. El estudio va a centrarse en esas épocas, pero es verdad que yo, desde mi máster, estoy trabajando en el marco de la agencia, precisamente en todo lo que hablábamos de las redes sociales, etcétera. Yo creo que también hay mucha más conciencia. Es decir, nosotros vemos... ¿eran más machistas los adolescentes antes o ahora? Yo creo que eran más machistas antes. Lo vemos lo que pasa es que ahora es diferente, ahora el impacto es brutal, es continuamente. Y además lo vemos y tenemos muchos más datos, pero creo que sobre todo las mujeres tienen mucha más conciencia y quiero pensar
que hay mucho más hombres, por ejemplo, que ya hablan del machismo, del feminismo, de tal. Antes no era ni siquiera un tema de conversación. Sí, hay muchos hombres que ya es que ni contemplan, ¿no? Que haya diferencia entre hombres y mujeres o compañeros de trabajo o lo que sea, ¿no? Julia, lo que pasa es que hay muchas cosas que abordar, entonces... Es que podríamos estar hablando Fíjate. 2 días. Un minuto. Bueno, pues a mí me gustaría que mandaras un mensaje para impulsar a la acción, para que no se retroceda, para que sigamos avanzando y que llegue un día en que no hayamos que avanzar más, y porque también ya estemos en cómo donde se puede estar. colaborar con vosotros, También. porque decís que estáis pidiendo información, ¿no? Sí, a través de la web memorialasmujeres.com. Ahí van a encontrar toda la información. El email al que se le tiene que escribir también es memorialasmujeres@gmail.com, o sea que muy, muy sencillo. Estamos también en Instagram, en Facebook. Y yo como mensaje diría, y siempre lo digo, no dejemos a nuestros jóvenes en la ignorancia. Nuestros jóvenes, chicos y chicas, necesitan conocer un periodo de nuestra vida para entender su vida de ahora. Y necesitan conocer la lucha, en este caso de las mujeres, pero de muchas personas, para que adquirieran los derechos que teníamos. Y los jóvenes son un libro abierto, un libro en blanco, que una vez lo llenas, tienen una fuerza de activismo brutal. Porque siempre hablamos de derechos, pero se nos olvidan los deberes. Si no conocen el pasado reciente de ETA, el terrorismo y demás, como para que conozcan la época del franquismo, ¿no? Ojalá con esta labor que estáis haciendo, lo que dices tú, ese libro que está vacío lo podáis llenar. Muchas gracias. Enhorabuena. Así que a seguir trabajando y a seguir impulsando el cambio, que todavía hay que impulsarlo. Pues nada, agradecerte que hayas estado con nosotros hablándonos de este proyecto del tardofranquismo, se puede decir así, ¿no? Sí. Y que es tan interesante. Y recuérdanos, por favor, dónde se puede colaborar, para que no se lo olvide a nadie. www.memoriadelasmujeres.com. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo, Julia. Pues sí, querido. Nos vamos, amigos escuchantes videntes por streaming, tedeteros, canarios de Barcelona, twitcheros, se nos ha acabado el tiempo, esto es radio y televisión, hay que cumplir horarios y tenemos un minuto, así que nos vamos a saltar casi todos, ¿verdad? Pues nos saltamos casi todos, si quieres recordamos quiénes han estado con nosotros. Hoy nos ha acompañado Beatriz Sancho, psicóloga, máster en Psicología General Sanitaria y con más de 20 años de experiencia en la gestión de las emociones, y María Garzón, que está aquí a mi derecha, experta en prevención e intervención de violencia de género, gestión de crisis, marca personal y liderazgo y mujer. Y que además nos ha presentado un proyecto muy interesante. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a los invitados, a quienes nos veis o nos escucháis. Esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño, presentado por aquí mi amiga Julia Higueras. Soy yo. Y, por si hay alguna duda. Y este que os habla, Fernando J. Aguas. Gracias por haber compartido con nosotros esta hora de radio y televisión. Así que nada, nos escuchamos por radio, nos vemos por televisión y en plataformas de formato podcast. Y bueno, pues en todos sitios. Os esperamos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales. Sed buenos.